Para realizar el traslado de material a material vamos a utilizar la transacción MIGO. Antes de iniciar con el traslado vamos a verificar por medio de nuestra transacción MMBE el stock que actualmente tiene el material que vamos a estar utilizando. Para esto vamos a digitar directamente en el campo de comando nuestra transacción, o bien mediante el menú SAP vamos a seguir la ruta siguiente. Nos iríamos hacia logística, gestión de materiales, gestión de stock, entorno, stock y entraríamos en el resumen de stock. Aquí vamos a digitar el material que queremos consultar y nos vamos hacia el icono de ejecutar. Una vez que ya nos muestra el resumen del stock que tiene el material, vamos a ver que para este ejercicio vamos a tomar material del lote 12 para darle un traslado hacia el lote 74. Ahora bien, vamos a ir hacia la transacción MIGO. Vamos a abrir un nuevo modo. En el campo de comando digitamos nuestra transacción o vamos a seguir en el menú SAP la ruta hacia logística, gestión de materiales, gestión de stock, movimiento de mercancía y vamos a entrar a movimiento de mercancías. Una vez que ya estamos posicionados en nuestra pantalla principal, vamos a indicarle que la clase de documento que vamos a estar utilizando va a ser un traspaso y la clase de movimiento que vamos a hacer es un 309, que es un traspaso de material a material. Aquí nos vamos a dirigir hacia la pantalla de traspaso y vamos a digitar de qué material hacia qué material vamos a hacer este traslado. Digitamos nuestro número de material, vamos a indicar que será en Naucalpan y el almacén es el de metales. Aquí vamos a colocar que el del lote 12 vamos a pasar hacia el mismo material, pero hacia el lote 74. Y la cantidad por la que vamos a hacer el traslado van a ser 20 piezas. Una vez que ya tenemos la información capturada, vamos a contabilizar. Ya nos indica el documento del material con el cual se está contabilizando. Ahora bien, vamos a regresar a nuestra transacción MMBE y ahorita podemos observar que el lote 12 cuenta con 140 piezas y nuestro lote 74 cuenta con 75. Para refrescar el movimiento que acabamos de realizar en nuestra pantalla, vamos a ir hacia el icono de refrescar. Y si observan, ya nuestro lote 12 tiene ahora 120 piezas y el lote 74 tiene 95. Si por algún motivo requieren hacerle un reverso al traslado que acaban de realizar, lo podemos hacer de igual forma por medio de la transacción MIGO. Vamos a regresar a la transacción MIGO, pero ahora la clase de documento que vamos a estar utilizando es una anulación. Aquí nos está haciendo referencia a un documento de material, que en este caso es el documento con el que dimos el traslado de material a material. Vamos a darle Enter y ya nos muestra la información. Si observan, la clase de movimiento que estamos utilizando para hacer la anulación es un 310, que es para anular el traslado de material a material. Aquí vamos a indicarle que la posición está OK y vamos a contabilizar. Ya nos indica que el documento del material con el cual se está contabilizando es con el que tiene terminación 238. Para validar el movimiento que realizamos nos vamos a ir a la transacción MMBE. Si en este momento observan, el lote 12 tiene 120 y el lote 74 tiene 95. Esto debido al traslado que hicimos en la operación anterior. Ahorita para realizar o para refrescar la vista del reverso que acabamos de hacer, nos vamos a ir hacia el icono de refrescar o actualizar para ver el movimiento que hicimos. Y si ven, ahora el lote 12 antes tenía los 120 y ahorita ya tiene 140.
porque acabamos de hacer el reverso. Y el lote 74, que tenía 95, ahora tiene 75, también debido a la anulación del traslado que acabamos de realizar.